Hola y bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el espacio que FEAGRO ha creado en el sistema podcast para debatir desde la sensatez, para conocer todos los puntos de vista de todos los agentes de la cadena de valor agroalimentaria y para que trabajemos todos juntos por un sistema alimentario más sostenible. Nos gusta entender este podcast como un lugar en el que podemos contaros la realidad del sector, tan complejo y tan diverso como apasionante. Si queréis participar, comentarnos vuestras impresiones o simplemente proponernos asuntos que debatir, podéis escribirnos a redacción@feagro.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy vamos a hablar de una gran celebración, de esa jornada en la que la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas brinda por las denominaciones de origen, por todo el concepto, el trabajo y los valores que hay detrás de ellas, y de ese modo trasladarlo a los consumidores, para que sientan qué supone para el territorio, para el sector y para la gastronomía el vino con denominación de origen. Y así se llama la acción Día Vino DO 2023. Para conocerla en profundidad y de paso conocer a quienes hacen posible el vino con el que haremos este brindis, tenemos con nosotros al presidente de la conferencia y de la DO de Navarra, David Palacios Agarra, al presidente de la DO Montilla Moriles, Javier Martín, y su director general, que es Enrique Garrido. Ellos me acompañan en el estudio junto al periodista de FEAGRO, Rubén Figueroa. Hola a todos, gracias por estar conmigo esta tarde. Muy buenas, ¿qué tal? Y al otro lado del teléfono nos espera un saludo de la DO Cataluña con su directora de comunicación, Soleje Insúa. Gracias por acompañarnos. A vosotros, feliz de compartir este rato y algo triste por no estar ahí con vosotros en persona. En la siguiente te esperamos en el estudio, pero vamos, sin dudarlo, no dejamos que te escapes. David, vamos a empezar esta conversación y te necesito para que me ayudes a centrarlo. Me gustaría que por favor me contaras cuál es el objetivo de la conferencia, para que quienes nos escuchan también sepan lo que es la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas y por qué os planteáis cada año este brindis. He visto que este año el lema es Denominaciones de Origen, Patrimonio Colectivo. Bueno, la Conferencia de Consejos Reguladores aglutina a la gran mayoría de denominaciones de origen vitivinícolas de este país. Tenemos 54 denominaciones de origen, pero el 96% del vino con DEO que se elabora en este país. Y lo que pretendemos con este brindis colectivo, que lo centramos siempre en el segundo fin de semana del mes de mayo, es poner en valor el trabajo que hacen los viticultores, viticultoras, bodegueros, toda la gente que trabaja en las denominaciones de origen, que contribuyen a crear esas marcas colectivas, que son las denominaciones de origen, a crear el valor del vino de este país, porque recordemos que el vino con valor es el vino que pertenece a una denominación de origen, el que ponemos en valor esos territorios, porque una denominación de origen es mucho más allá que una marca. Es ese paraguas en el que nos encontramos todo el sector, pero sobre todo es ese territorio, esos pueblos, esas localidades que son las que forman esa denominación. Y porque entendemos que hay que dar a conocer ese trabajo y por otro lado poner en valor el vino con DEO, que el consumidor cuando elige un vino a la hora de seleccionarlo en el lineal de un supermercado, de una tienda especializada, o cuando en una carta de vinos eliges un vino que sea con denominación de origen, porque sabes que ahí hay un compromiso, sabes que ahí hay mucha gente que está trabajando, está dedicando todo su esfuerzo, sus sueños, su vida a poner en valor sus pueblos y sus territorios. Y además porque entendemos que, y es el otro objetivo de hacer este día del movimiento Vino DEO, que es uno de lo por qué nació también este día, es reivindicar el tener un día para el vino a nivel nacional. Somos un país en el que tenemos días para casi todo. Qué bueno, podemos y sin embargo ejemplos pavorosos. Somos el mayor viñedo del mundo. Creo que no de muchas cosas podemos presumir en este país, y sin embargo de ser el mayor viñedo del mundo sí que lo podemos hacer, y todavía no tenemos un día para el vino a nivel nacional. Y también pretendemos eso, con este evento, el poder reivindicar y que por fin nos otorguen algo tan sencillo, pero para nosotros tan emotivo y tan necesario como es tener un día del vino a nivel nacional. Claro, porque es cultura, ¿no? No estamos hablando solo de un alimento. Y David, cuéntame, venimos de años muy complicados tanto para esta celebración como para el sector, entre la pandemia y la guerra en Ucrania. Cuéntame, ¿cuáles dirías que son los mayores desafíos para las denominaciones de origen del vino ahora mismo?
Bueno, nuestro sector años complicados son casi todos, ¿eh? No, esto ha sido un añadido más. Creo que somos un sector que tenemos callo porque estamos acostumbrados a luchar contra viento y marea. De hecho, estamos expuestos al capricho de la naturaleza. Veníamos comentando con los compañeros el problema que tenemos con la sequía este año. Son cosas que a veces pasan desapercibidas para gran parte de la sociedad y, sin embargo, a nosotros nos afectan directamente. O sea que estamos acostumbrados a lidiar con muchos problemas. Por supuesto que la pandemia y la consecuencia de la guerra de Ucrania, la subida de los insumos que hemos tenido, pues ya nos han dado en la línea de flotación para muchas denominaciones de origen y para nuestro sector. Pero bueno, creemos que saldremos fortalecidos, como siempre lo hemos hecho, como ha sido capaz este sector vitivinícola de reinventarse en muchas ocasiones y de seguir con ese esfuerzo y esa ilusión. Nosotros ahora nuestros grandes objetivos que tenemos es seguir creciendo en valor. Tenemos que concienciar a los nuestros, primeramente a nuestros productores, a nuestros viticultores y bodegueros, que lo que hay que hacer no es producir, sino darle valor a nuestro producto. La forma de consumo de vino ha cambiado notablemente en nuestra sociedad. El vino ya no forma parte, salvo en honrosas excepciones, como puede ser la mía, en la que yo no sé comer y cenar si no es con una buena copa de vino, pero ya no nos acompaña a diario en las comidas, pero sí que lo tenemos el vino como algo fundamental en nuestra cultura, en nuestras celebraciones, en nuestros momentos de ocio, acompañándolo a un buen plato gastronómico, porque no se entendería nuestra gastronomía sin nuestros vinos. Y lo que tenemos que hacer es crecer en valor. Tenemos que entender que un vino cuesta dinero producirlo, que cuesta mucho dinero comercializarlo, y ese es el objetivo, ¿no? Y luego seguir contagiando y rompiendo esos tabús que tenemos en torno al vino. No hace falta tener un máster en enología para saber disfrutar de nuestros vinos, sino que simplemente es tener esa inquietud y bueno, que el vino forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura, que tiene que seguir formándola. Aunque los hábitos de consumo han cambiado, pero no lo olvidemos y que lo incluyamos, si no es en la dieta, en nuestros momentos de ocio y de disfrute. Claro que sí, precisamente de esos hábitos de consumo quería preguntarle a Enrique, ¿han cambiado los gustos del consumidor, los momentos de consumo? ¿Cómo lo afrontáis si es que han cambiado desde la denominación de origen de Montilla Moriles? Bueno, evidentemente a nadie escapa que los gustos de los consumidores van evolucionando y van cambiando. Y hoy en día tenemos un nivel de oferta de productos que en algunos casos son sustitutivos en el sector del vino y que nos están afectando directamente. Con esto, nuestras denominaciones de origen, y no solamente me refiero a la nuestra, sino a las andaluzas en particular y al resto de España en general, creo que con mucho tesón, con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha imaginación. Todas las acciones de promoción van dirigidas a poner en valor lo que estamos hablando, el territorio, la gente, el esfuerzo, la singularidad, la unicidad de estos vinos que los hacemos en cada uno de nuestros territorios con nuestro saber hacer milenario en algunas zonas, y yo creo que eso es nuestro elemento diferenciador y nuestro elemento fundamental. En nada puede un vino parecerse a una cerveza o a un refresco, puesto que lo que hay detrás de una copa de vino es historia, es acercarse a la gente, es tocarla y sobre todo a la manera de hacer y de saber hacer de nuestros agricultores, nuestros bodegueros. Si me permites, insistiendo un poco en lo que ha dicho el presidente y Enrique, hay una cuestión fundamental y es que el sector se está reinventando de forma continuada. Se reinventó en la pandemia. En nuestra zona muchos de las bodegas pues no tenían una comercialización por internet, por las redes sociales, la implantaron, y ahora últimamente lo que estamos observando es que se están acercando a esos nuevos gustos del consumidor. De hecho, en nuestro pliego de condiciones, el fino, que tradicionalmente tiene 15 grados alcohólicos, pues lo tenemos ya en 14,5. Ya nos estamos poniendo de acuerdo las 4 denominaciones de vino generoso de Andalucía para pasar a 14 grados. ¿Por qué? Porque el público, cada vez más joven, está pidiendo esos nuevos productos. ¿Cuál es alguno de nuestros productos estrella?
de estas 2 últimas campañas, pues el vino de tinaja, un vino que no tiene prácticamente crianza y que sin embargo es aceptado por el público en general, hasta el punto que ese vino de tinaja se está incorporando en la mesa desde el principio hasta el final. Hemos hasta cambiado la copa. El tradicional catavino lo hemos cambiado por una copa mucho más amplia y que permite, lógicamente, que el camarero, cuando ve que la copa se termina, no te retira el catavino, sino que te dice si quieres más. Entonces es acercarnos, en definitiva reinventarnos. Muy bien. Sole, quería preguntarte también a ti, en vuestro caso, y sobre todo con tu visión desde la comunicación, ¿cómo nos haríais sentir esa vinculación entre el territorio y la denominación de origen? Bueno, no creo que haya fórmulas mágicas, ¿no? Pero sí que te diría que ahora que hablamos un poco de reinventarnos, de adaptarnos a las nuevas formas, a los nuevos canales, creo que en general todos lo hacemos con estrategias muy segmentadas, ¿no? Y con mensajes que a veces van a 2 capas o incluso a más, ¿no? Por un lado, pues los consumidores que tienen ganas de profundizar, ¿no? No podemos desvincular, efectivamente, el vino de su origen, del paisaje que representa, como muy bien expresaba ahora Enrique también, ¿no? Dentro de cada botella de vino que descorchamos expresa la región, un terroir, una manera de hacer, un carácter. Pero después, para esos otros consumidores que buscan disfrutar, creo que también es bueno recordarles que en España se elaboran vinos de una enorme calidad, alabados dentro y fuera, ¿no? de nuestras fronteras, con una diversidad que les permite elegir el vino para cada ocasión, para acompañar la gastronomía maravillosa que tenemos y para compartir también con todo tipo de personas en todo tipo de momentos, ¿no? Yendo un poco a esos nuevos momentos de consumo a los que apuntaba antes también David, ¿no? El vino, en el fondo, mira, puede ser ese lujo asequible, ¿no? Y muy nuestro, que además nos ayuda a pasar un rato con los amigos, a salir del trabajo, a encontrar un momento de pausa o de relax cuando llegamos a casa, ¿no? Ya sea con un buen libro, mientras preparas la cena. En el fondo es recordar al consumidor que el vino nos expresa lo que somos, pero también puede ser esa herramienta para disfrutar de nuestro tiempo, de nuestras amistades, de nuestra gastronomía. Muchas gracias, Sole. Enrique, volvería a una de las frases que has dicho, que era que lo que hay detrás de cada botella Conde O. Este podcast, aparte de ser un punto de encuentro para que todos nos podamos comunicar y hablemos desde el diálogo, no desde la confrontación, también tiene una gran vocación didáctica. Entonces, para quienes nos estén escuchando y no tengan un conocimiento muy exhaustivo de lo que es una denominación de origen, ¿cómo nos explicarías desde lo que es una contraetiqueta a un pliego de condiciones? Es decir, ¿qué supone? ¿Qué supone? Ya es que hago de preguntas yo así de aquella manera, pero quiero decir, para que... desde el omega desde el alfa hasta el omega. Me refiero un poco a que si nos tenemos que explicar y sintetizar a una persona qué tiene que cumplir un vino para estar amparado bajo un sello y qué es lo que él va a ver en la botella que le demuestre, ¿no?, que ese vino tiene una denominación de origen, te estoy pidiendo la pregunta difícil que me lo sintetices en una respuesta. Y además en muy poco tiempo, seguro. En poco tiempo, claro. A mí me gusta decir siempre que nuestro pliego de condiciones es nuestra receta. Y nuestra receta es donde se escribe negro sobre blanco lo que debe de cumplir un producto que esté en un lineal con una etiqueta de Montilla Moriles, o en este caso de cualquier otra denominación de origen, que debe haber cumplido para poder poner esa etiqueta que viene, de alguna forma, a amparar o a garantizar que todo se ha hecho bajo unos mismos cánones. En ese pliego de condiciones están las definiciones de cada uno de los tipos de vino que se pueden elaborar en cada denominación de origen. Están las definiciones físico-químicas y organolépticas de cada producto. Están las zonas amparadas. Están las variedades amparadas. Están las formas de hacerlo. Están las formas de etiquetarlo. Están las formas de comercializarlo. Digamos que es la receta. Es negro vuestro sobre mapa. blanco. Es vuestro mapa. Cuando todo eso se cumple y hay un sistema de certificación que lo garantice, que eso, los únicos que actualmente lo pueden garantizar son las denominaciones de origen, que hay un sistema de control certificado acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación para garantizar que cada productor pone en un lineal el producto con los cánones que aparecen en esa receta, pues entonces se le puede facilitar una contraetiqueta que lo que da es garantía de que ese producto cumple.
Pues milagroso, vamos, milagroso. David, voy a otra... Se me habrán escapado muchas cosas, pero... No, pero para centrarnos está fantásticamente. Para centrar el tiro está bien. Efectivamente. David, yo quería hacerte una pregunta que está relacionada en las actividades que se generan en torno a las denominaciones de origen, porque claro, está la producción de uva por los viticultores y viticultoras, la elaboración del vino, pero está el enoturismo por parte de las bodegas, es decir, hay un montón de actividades que pueden ayudar. ¿Crees que pueden ayudar también a combatir el abandono agrario y la despoblación? Porque son imprescindibles para las bodegas, tal y como están los costes de los inputs. ¿Necesitan todo ese tipo de actividades como un refuerzo para sus ingresos y para que sea rentable, ¿no? que la bodega se mantenga dentro de la denominación y que siga ese mapa, ¿no? que le da su sello de calidad? Por supuesto, lo comentábamos antes, cómo han cambiado los hábitos de consumo, cómo la pandemia lo ha acentuado, pero ya veíamos desde el sector cómo iba evolucionando los nichos de mercado y el modelo de consumo. Y hoy en día la venta online, la venta directa, el enoturismo en nuestras bodegas es un nicho de mercado tan importante como los que venían siendo los tradicionales, la hostelería o la venta directa. Eso ya ha venido para quedarse, eso es una realidad. Hoy el consumidor del vino tiene otra forma de vivir, y además es que es un potencial que tenemos, el acercar el trabajo que realizan los viticultores, las viticultoras, las bodegas a su consumidor, fidelizarlo para que conozcan de primera mano cómo se trabaja la viña, cómo se elabora el vino, algo que es algo muy natural y que a veces se desconoce. Y sobre todo tener vivencias, que es lo que queremos, tener vivencias, el poder de disfrutar de lo que y desinhibirnos de lo que suele ser lo cotidiano. Y además las denominaciones de origen que decías es el verdadero fijador de la población al medio rural. Los paisajes de este país no serían lo mismo sin sus viñedos, en cada una de nuestras regiones. Además un cultivo respetuoso con el medio ambiente, porque el viñedo no tiene unas grandes necesidades de aportes fitosanitarios ni de abonados. Es un cultivo muy respetuoso, tiene unas necesidades hídricas muy pequeñas comparables con cualquier otro producto hortícola o de extensivos. Y eso, no sería lo mismo este país sin sus viñedos, pero tampoco sería lo mismo sin sus bodegas. En muchas localidades de este país, la única empresa que existe en muchos pueblos del medio rural es su cooperativa o su bodega particular. Es lo que queda, ¿verdad? Parece que hay pueblos en los que ya solo queda la cooperativa y la bodega. Que es la que está contratando a personal de la zona, que está permitiendo que se queden en sus pueblos, que en realidad fijando la población a ese medio rural. Las mismas raíces que tienen nuestros viñedos que penetran en la tierra son las que nos fijan a las denominaciones de origen al territorio. Y además todo producto que se cultive y se elabore bajo la marca de una denominación de origen jamás se podrá deslocalizar, porque muchas veces vemos como otros cultivos tradicionales de este país nos rasgamos las vestiduras, nos enfadamos y decimos que si vienen de países vecinos, de terceros países, que a veces son los propios empresarios de este país que se van a cultivar allá. Sin embargo, cuando estás bajo el paraguas, bajo la marca colectiva, que es una denominación de origen, jamás se podrá deslocalizar. Siempre estará la producción y la elaboración fijada al territorio. Además, Laura, es que lo que comenta David es muy importante. Si nosotros ahora tuviéramos la posibilidad de hacer una foto desde arriba, nos daríamos cuenta que en las poblaciones donde hay denominaciones de origen vitivinícolas, se fija la población. Porque el viñedo, a diferencia de otros cultivos, necesita que el agricultor esté encima. Sí. Si no, no funciona. No, de salón no le salen las cuentas. Entonces, eso que es la manera un poco de fijar al territorio. Y además se nota. En Andalucía, desde luego. Muchísimo. En Andalucía se nota una barbaridad. Donde hay denominaciones de origen de vinos, pues hay riqueza. Para que tengáis una idea, la denominación de vinos de Montilla Moriles, pues prácticamente viven de ella 7.000 familias. Por tanto, a lo mejor desde el punto de vista a nivel de facturación, pues no parece tanto, pero sin embargo vive mucha gente gracias a nuestros vinos. Es que lo que dice Javier es
Es una realidad. Yo soy viticultor de profesión y yo la relación que tengo con la viña es continua. Es un cultivo al que hay que dedicarle prácticamente todo el año agrícola, porque durante todo el año hay actividades para hacer. No es como cualquier otro cultivo que en 3 meses, ha cubierto su ciclo y entras a producir. No, es que el viñedo, aparte es un cultivo permanente que va a estar durante muchos años o décadas allí en el territorio, le tienes que dedicar prácticamente todo el año agrícola a él. Javier, han comentado los cambios de gustos de los consumidores, ¿no? Igual que habrá un cambio generacional en breve, pero ¿a qué saben los Montilla-Moriles del siglo XXI? Pues todo lo contrario a lo que sabe la inteligencia artificial. Porque el vino te da alegría, el vino fomenta la conversación. Si estuvieran aquí algunos cardiólogos dirían que una copita de vino, y sobre todo de Montilla-Moriles, bueno, de Navarra también, no pasa... Y de Cataluña. Y de Cataluña, perdón, Sole, que se me había olvidado que estaba por ahí. No, y es que eso sinceramente, las máquinas no te van a poder trasladar esas endorfinas que produce tomar una buena copa de vino y una buena conversación. Yo, honestamente, querida, no nos vemos ni tú ni yo frente a una máquina con una copa de vino. No, la verdad es que no tendría sabor. La verdad es que no. No sabría nada. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues vamos a hacer productos totalmente nuevos. En España además se da un fenómeno muy curioso, y es que hace a lo mejor 40 o 50 años, salvo lo que eran vinos tradicionales españoles, nos dedicamos a copiar lo que hacían fuera de España. Y últimamente lo que estamos haciendo es a investigar. Nosotros en Montilla-Moriles pues tenemos, nuestras bodegas tienen una gran cantidad de convenios de colaboración con la Universidad de Córdoba, es decir, que se está siempre investigando. Y eso, pues, ¿qué es lo que hace? Pues que pone en valor nuestros vinos. Sole, en vuestro caso, me pregunto, en ese problema que se ha podido detectar desde el sector del vino, que es la falta de adhesión de los jóvenes, porque están más influenciados por otro tipo de bebidas, imagínate un profano como yo, ¿cómo nos sumergimos en la cultura vitícola, en la gastronomía, el arte y el turismo que nos trae el vino? Pues mira, te diría así, resumiendo, que sin complejos, que sin miedos, que lo importante es disfrutar, que no se trata de que uno cuando descorcha un vino piense en clases de geografía o de enología, que si lo quiere hacer es un producto que te da toda esa posibilidad, ¿no? de conocer, de profundizar, pero además te permite disfrutar, abrir diferentes botellas de vino de diferentes regiones españolas, es una manera de conocer también nuestro país, de descubrir, además nos permite luego hacer esta visita también, ¿no? A través del enoturismo, y de disfrutar. A mí me da mucha pena cuando veo en sondeos de consumo que a veces existe una barrera que puede parecer, si queréis, un tanto naif, que es no pido una botella de vino cuando voy a cenar, sobre todo en segmentos muy jóvenes, ¿no? O cuando salgo con alguien, porque me va a dar una cierta vergüenza cuando el camarero me pregunte que qué tal al catarlo, al probarlo, ¿no? Pues no, para nada, tenemos que romper esta barrera. El vino, como bien apuntaban todos mis compañeros, es una herramienta maravillosa para ayudarnos a amenizar una conversación, una cita, y tenemos que disfrutarlo así, sin ningún tipo de complejo. Muchas gracias, Sole. David, yo quería pedirte una reflexión, porque una de las cosas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en denominaciones de origen del vino es la absoluta versatilidad y diferenciación, porque somos capaces de encontrar, ¿no?, cualquier tipo de vino que se nos ocurra, del tipo que se nos ocurra, con la graduación o la gradación alcohólica que se nos pueda ocurrir, de aguja, espumoso. ¿Cómo se relaciona que existan esas denominaciones y permitan que exista esa variedad de vinos? Es que esa es la verdadera grandeza de este país y de este país vitivinícola, ¿no? Ese patrimonio que tenemos de denominaciones de origen, ese patrimonio que tenemos de variedades autóctonas en nuestras zonas, de diferentes formas de elaborar, de diferentes formas de cultivar el viñedo. Somos un país con una riqueza enorme. Lo que tenemos que hacer es creernos ese potencial que tenemos
tenemos que ponerlo en valor entre todos, sacar pecho y tener ese orgullo de decir qué bien se han hecho durante muchas generaciones. Vamos a seguir con ese testigo de nuestros padres y nuestros abuelos y hacer lo que a veces falla en este país, que es poner en valor ese patrimonio que tenemos. Con los nuestros, primero hay que ser profeta en su casa, en su tierra, con los nuestros y convencerles, y luego tenemos un aliado natural. A este país vienen entre 85 y 90 millones de turistas a disfrutar de nuestro clima, de nuestras playas, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía y de nuestros vinos. Aquí hay un paraíso vitícola que no hay en otra parte del mundo, que lo tenemos aquí, y eso hay que poner en valor. Pues se nos ha acabado el tiempo, con todo el dolor de mi corazón, pero David, te quiero pedir que levantemos nuestra copa virtual y que compartas con FEAGRO un brindis por las DO 2023. Pues yo en estos momentos convulsos y complicados brindaría por nuestros viticultores, por nuestras viticultoras, por las bodegas, por la gente de las denominaciones de origen que están ahí poniendo en valor este sector y reconociendo ese trabajo que se hace en el día a día, y que no haya desánimo, que no perdamos esa ilusión, sino que todo lo contrario, cojamos fuerza para contagiar a todo el mundo. Pues acepto ese brindis, sumo que lo hagamos constantemente y año tras año con FEAGRO. Y así que, por desgracia, sin un minuto más, gracias David, gracias Enrique, gracias Javier, gracias Ole, gracias Rubén por compartir conmigo este brindis, este podcast sobre el vino y las denominaciones de origen, que son más que vino, son personas, son amantes de su trabajo, son soñadores con pies en la tierra que nos permiten a nosotros disfrutar. Y a vosotros no dejéis de visitarnos en www.feagro.com y venid a nuestros puntos de encuentro de FEAGRO, que es el lugar de todos.